amigos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este tiempo para la información. Hoy viernes 27 de mayo comenzamos como cada día haciendo un repaso por las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Chacón se rinde para evitar que Rubalcaba liquide a Zapatero. La ministra de Defensa denuncia que la amenaza de celebrar un congreso pone en riesgo la autoridad del presidente y la estabilidad del gobierno. Y en fotografía, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, ayer durante la rueda de prensa en Madrid. Y otra fotografía, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habla por teléfono desde su escaño ayer en el Congreso en la desierta bancada del Ejecutivo. Hay más cosas. Desconcierto en el PSOE andaluz con las maniobras de Griñán. Temen perder influencia en el Partido Socialista. Más cosas, más titulares. La trama dice que la Junta ha remitido un cúmulo de folios desordenados. Y más asuntos. Pajín pide a las televisiones que los asesinatos machistas no salgan en titulares. Es la actualidad de la jornada. Lo mismo que recoge la portada del diario El País. Chacón tira la toalla para intentar frenar la revuelta contra Zapatero. La ministra, que llevaba semanas preparándose en secreto para las primarias, anuncia a quienes pidieron en público un congreso. Y en fotografía, Carmen Chacón durante la conferencia de prensa ayer en la sede del PSOE, en la que comunicó su renuncia a las primarias. El vicepresidente ha tenido lealtad absoluta. Zapatero rechaza que Rubalcaba haya conspirado para forzar un congreso. Más cosas. Cae el último criminal de guerra de los Balcanes. Y por último, otros titulares que recoge el diario El País. Hoy viernes, 3 muertos en Alemania por una bacteria en pepinos españoles. Continuamos con la portada de La Razón. Chacón, una renuncia envenenada. Un titular un poco más fuerte: deja el camino libre a Rubalcaba para que sea el candidato, pero a la vez frena un congreso extraordinario que daría al vicepresidente el control del partido en detrimento de Zapatero. Asegura que se sacrifica porque la estabilidad del gobierno y el partido estaban en peligro. Se va, pero volverá. La batalla final entre Chacón y Rubalcaba se aplaza previsiblemente hasta después de las elecciones generales. Y la guerra del pepino. La Unión Europea declara la alerta alimentaria por una infección mortal procedente de los pepinos de España. Terminamos con la portada de ABC. Zapatero sacrifica a Chacón, fuerza la renuncia de la ministra a las primarias para desactivar la revuelta en el PSOE al dejar vía libre a Rubalcaba. Y en fotografía central, Carmen Chacón visiblemente emocionada, comunicando que no se presentará a las primarias. Cae la DIC, el mayor genocida de Bosnia. El carnicero de Srebrenica, acusado de asesinar a 8.000 musulmanes, llevaba 16 años fugado. Estos y otros asuntos se los contamos de inmediato. Hacemos primero un repaso por otros titulares de esta jornada. El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado con los únicos votos a favor del PSOE Coalición Canaria el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido. La isla Pitiusa vive el peor incendio forestal que se recuerda. Triplica incluso en superficie arrasada del año pasado. Alrededor de 200 personas de unas 80 viviendas ya han sido desalojadas. Unos 300 trabajadores prejubilados afectados por ERE se han encerrado en la Dirección General de Trabajo de la Junta. Exigen el pago inmediato de las pólizas de estas prejubilaciones. Y este fin de semana la cartelera está protagonizada por La terapia del castor, que protagoniza Mel Gibson bajo las órdenes de Jodie Foster. Lo veíamos en prensa. Carmen Chacón ha renunciado a liderar una candidatura en el proceso de primarias que el PSOE tiene previsto abrir para elegir al sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. La ministra de Defensa ha hecho este anuncio en una rueda de prensa convocada en la sede del PSOE de la calle Ferraz en Madrid de forma inesperada. El paso atrás de la ministra favorece los intereses de los dirigentes socialistas que apuestan por la convocatoria de un congreso extraordinario para encarrilar la sucesión en lugar de abrir un proceso de primarias tal y como pretende el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hola, muy buenas tardes. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. Quería abrir espacios de participación, acreditar con hechos que la política democrática y la corrupción son radicalmente incompatibles.
Quería encabezar un proyecto que afirmara nuestra visión de España, unida y plural. Pues el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aglutina los apoyos en este sector para que sea elegido sucesor de Zapatero, aunque ha evitado pronunciarse sobre la comparecencia de Chacón y ha agregado que él no tiene nada que anunciar respecto al proceso de sucesión del presidente del Gobierno. Aunque las preguntas sobre su postura sobre si el PSOE debe celebrar primarias o un congreso se han repetido, Rubalcaba ha despejado las cuestiones y ha insistido en que un acto institucional no procede a hablar de estos temas. Por su parte, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, también ha evitado hablar del futuro de su partido en un acto institucional, aunque ha recordado que la posición del PSE es conocida. Viendo la prensa, si tuviera hoy que desmentir rumores, maldades, lucubraciones, es que no comeríamos. Ya no es un problema de aire acondicionado, es que les dejaría a ustedes sin comer, y la verdad es que no me parece razonable, ¿eh? Comer es muy importante. No se preocupe, si un día decido comparecer se van a enterar ustedes rápidamente. He oído sonar móviles ahí, aquí y allá, y ahora lo entiendo, no sabía por qué sonaban. Bueno, la suerte que tengo es que tenemos testigos y saben de lo que hemos hablado, con lo cual no hay problema. ¿No habrá un apartado? No hay apartadijos, no. Pues los varones del partido se reúnen con el presidente del Gobierno para preparar el Comité Federal del sábado y para que atiendan los pasos marcados por él mismo para su sucesión y que pasan por celebrar unas primarias a su llegada al Congreso para participar en la votación de las iniciativas que debatía el Pleno. Los periodistas le preguntaban a Manuel Chávez si cree que los dirigentes territoriales del PSOE van a seguir la hoja de ruta marcada por Zapatero para elegir al candidato socialista. La derrota del socialismo en el 22M ha abierto la caja de los truenos. Los varones se rebelan contra las primarias pese al empeño de Zapatero. El presidente tratará de imponerse a los líderes regionales mañana en una cita privada, horas antes de un comité federal que se presenta reñido y crucial. Una llamada al consenso que se produce después de que los socialistas vascos y valencianos se desmarcaran públicamente apostando por el Congreso como la mejor opción para la crisis del PSOE. Ante esta situación de división interna, varias voces del partido han tratado de poner orden. El presidente en funciones de Extremadura, Fernández Vara, subraya que tan democrático es un Congreso como unas primarias. Y Bono, presidente del Congreso, apuesta por resolver los asuntos internos sin volverse neuróticos y con la mayor rapidez posible. Ahora la pregunta es, ¿conseguirá Zapatero imponer su autoridad? Pues el Pleno del Congreso de los Diputados convalidaba con los únicos votos a favor del PSOE y Coalición Canaria el decreto ley para medidas de regularización y control del empleo sumergido que establece un periodo de regularización voluntaria hasta el próximo 31 de marzo. Una norma que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por 5 en algunos casos. El Real Decreto contra el empleo sumergido ha sido convalidado por el Congreso, aunque con los únicos votos del PSOE. PP, PNV y CiU se han abstenido, mientras que el resto de partidos ha votado en contra. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido esta medida para recuperar la competitividad y la actividad económica. Según el Gobierno, la actual coyuntura económica exige la regularización de sus trabajadores de forma urgente. El Ejecutivo cree que su entrada en vigor servirá para que se recuperen los niveles de protección de los trabajadores y es inaplazable para el equilibrio presupuestario. La primera fase del Real Decreto dura hasta el 31 de julio y permite a los empresarios que de forma voluntaria regularicen a sus trabajadores con contratos que tengan una duración mínima de 6 meses. La segunda fase comenzará el 1 de agosto y conllevará un fuerte incremento de las sanciones para los patronos que sigan teniendo plantillas en la economía sumergida. El PP ha acusado al Gobierno de padecer lo que ha llamado decretismo con un Real Decreto cada viernes, aunque no valga para nada porque sigue habiendo 5 millones de parados. PNV y CiU han argumentado que hacen falta medidas más contundentes para acabar con el empleo sumergido. Y dentro del grupo mixto, el Bloque Nacionalista Galego ha calificado el decreto de ineficaz por dejar fuera a las empleadas de hogar y los emigrantes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el ingreso en prisión provisional para el exdirigente etarra Ignacio de Gracia Arregui Iñaki de Rentería por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara entre 1996 y 1997. El exdirigente etarra fue detenido en Irún como presunto responsable del comando que llevó a cabo el secuestro del funcionario de prisiones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el ingreso en prisión provisional para el exdirigente etarra Ignacio de Gracia Arregui Iñaki de Rentería. El exdirigente etarra fue detenido ayer en Irún, Guipúzcoa, como presunto responsable del comando que llevó a cabo el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Según fuentes jurídicas, Rentería se ha negado a declarar ante el juez Pablo Ruz, que ayer ordenó su detención a instancias del Ministerio Público a raíz de una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia. El fiscal Carlos Bautista ha imputado a De Gracia, que ha comparecido durante 20 minutos ante el magistrado, asistido por su abogada Ainhoa Baglietto, un delito de detención ilegal con fines terroristas. En 2005, la Audiencia Nacional condenó a 32 años de prisión a los exdirigentes de ETA Julián Achurra Egurola Pototo y Juan Luis Aguirre Lete Itzunza por ordenar el secuestro de Ortega Lara. El tribunal ya había condenado a esa misma pena en 1998 a los autores materiales del secuestro. Iñaki de Rentería estaba en libertad desde el 28 de mayo de 2010, cuando abandonó la cárcel de Puerto 1 en Cádiz, después de que la Audiencia Nacional considerara que las causas por las que permanecía en prisión en España desde 2008 ya habían sido juzgadas en Francia. Exigen el pago inmediato de las pólizas relativas a las prejubilaciones. Cerca de 300 trabajadores afectados por ERES en Andalucía lo han pedido desde la Dirección General de Trabajo de la Junta, donde han comenzado un encierro. Reclaman de esta forma que la Consejería de Empleo cumpla con sus compromisos. Unos 300 trabajadores prejubilados y afectados por ERES se han encerrado en la Dirección General de Trabajo de la Junta, en la sede de la Consejería de Empleo, para exigir el pago inmediato de las pólizas relativas a estas prejubilaciones. Según ha indicado Comisiones Obreras, este encierro se ha iniciado al negarse el director general a recibirlos. Ahora mismo estamos aquí aproximadamente 300 personas y dentro de poco o de unos días, porque lo que han decidido las trabajadoras y los trabajadores y Comisiones Obreras lo apoyamos, es que no se van a ir de aquí mientras no cobren o tengan una fecha cierta de cobro. Estos trabajadores pertenecen al grupo que se encontraba concentrado ante la Consejería de Empleo, convocados por el mismo sindicato Comisiones Obreras para pedir el pago inmediato de las pensiones que se les adeudan. Para nosotros, para Comisiones Obreras, eso significa de que no tiene una respuesta de cuándo van a cobrar las compañeras y compañeros que están aquí, que, repito, llevan sin cobrar 5 meses. La negativa a recibirnos creemos que no ayuda a solucionar la tensión social que en este momento produce este conflicto, fundamentalmente entre la gente que ya no tienen para comer, que no tienen ya familiares a quien pedirle dinero para seguir aguantando sin cobrar, y como no tienen soluciones al conflicto, por eso no reciben. Esos empleados reclaman de esta forma que la Consejería de Empleo cumpla con el compromiso que adquirió el pasado 13 de mayo para desbloquear inmediatamente los pagos de las pensiones y abonar los atrasos de hasta 5 meses. Florido además ha criticado la incompetencia e ineficacia de la Junta para conseguir el desbloqueo de los trámites administrativos y documentos contables para efectuar el pago. Cambiamos de asunto. El 80% de los españoles no se vacuna cuando visita zonas de riesgo, una situación que el Ministerio de Sanidad pretende atajar mediante la campaña La Salud También Viaja, dirigida a quienes vayan a trasladarse ese verano a países extranjeros y a destinos especial tropicales o no frecuentes. Puedes abrirla ya. La directora general de Salud Pública y Sanidad Exterior, Carmen Amel, ha visitado Madrid, uno de los 84 centros de vacunación internacional que están distribuidos por toda España, en los que el año pasado se inmunizó a más de 190.000 personas. Este número no representa más que el 20% de las personas que deberían haber sido asesoradas y tratadas antes de arriesgar su salud. En estas oficinas, cada usuario recibe información sobre cómo debe protegerse en función del lugar al que vaya a trasladarse y en qué época al tiempo que se le administran aquellas vacunas que sean obligatorias para entrar en un determinado país, tales como las de la fiebre amarilla, meningitis o polio. Es decir, lo que hacemos y recomendamos a todos los viajeros es que llamen. Hay un servicio de cita previa con el cual se les atiende de una forma rápida. Ahí van a decir el país al que acuden y en cada país pues va a tener un debate con ellos, a qué zonas va, en qué época del año, y se va a ver los riesgos. La isla Pitiús vive el peor incendio forestal que se recuerda, incluso triplica en la superficie arrasada del año pasado. Alrededor de 200 personas de unas 80 viviendas ya han sido desalojadas de las zonas afectadas por el incendio de San Joan de Labrilla, que ha calcinado en torno a 2.000 hectáreas.
Es el peor incendio forestal que se recuerda en la isla de Ibiza. Triplica incluso en superficie arrasada al del año pasado. Hasta el momento ha quemado 1.500 hectáreas de pinar y aún sigue activo. Cantidad que es muy dramática, porque viene a ser el triple de lo que se quemó en el incendio de Benirràs del verano pasado, que ya fue muy fuerte. Por tanto, a la escala de Ibiza es una auténtica catástrofe. El fuego ha obligado además a desalojar unas 80 viviendas. Los habitantes de la isla están preocupados, pero también indignados. Bueno, veo un incendio muy preocupante, uno más. No sé qué pasa en Ibiza estos últimos años, que parece que los incendios forestales más grandes de Baleares ocurren aquí en Ibiza. Llevamos 4 o 5 años que la cosa ya es para echarse a llorar. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable del incendio. Se le acusa de imprudencia grave, ya que al parecer hizo caso omiso de una brasa que cayó al suelo cuando manipulaba un ahumador para espantar a las abejas de un panal. El hombre regresó a su casa sin apagarla y todo apunta que ahí se inició el fuego. Ahora avanza muy activo hacia la localidad costera de Portinats y en menor intensidad hacia Cala San Vicent. 6 hidroaviones, 7 helicópteros y 2 aviones Air Tractor participan en las labores de extinción, que han movilizado además un operativo de unas 300 personas. 3 personas morían y otras 2 resultaban heridas en 2 accidentes casi simultáneos en el término de Dos Hermanas, en los que se habían involucrados un camión y 3 turismos, uno de ellos cuando circulaba en sentido contrario en la autopista entre Sevilla y Cádiz. El siniestro tuvo lugar sobre las 12 menos cuarto de la noche en el kilómetro 16 de esta autopista. Estos son los restos del siniestro en el que la pasada noche murieron 3 personas, en 2 accidentes simultáneos en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Pasadas las 11:30 de la noche se producía el choque frontal de un turismo que circulaba en dirección contraria con un camión, como explica el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso. El primer accidente es un vehículo que circulaba en sentido contrario y colisiona contra un camión. Este vehículo que circulaba en sentido contrario queda calcinado porque se produce un incendio y fallece su ocupante. Cuando algunos vehículos se detuvieron para socorrer a los heridos, otro turismo alcanzó un todoterreno con un fuerte impacto que provocó la muerte de sus 2 ocupantes. Los fallecidos son el ganadero de Reses Bravas, Luis Núñez Moreno de Guerra, de 70 años, y su hijo de 37, mientras que la identidad del conductor del vehículo que colisionó con el camión aún se desconoce, así como las causas del siniestro. El equipo atestado de tráfico, que es el que sí se encarga de la investigación del accidente, es el encargado, bueno, y aparte habrá que ver también los estudios en este caso la autopsia del fallecido, pues para ver posibles causas. El conductor del camión salió ileso de la colisión y los ocupantes del vehículo que chocó con el todoterreno en el que viajaban los ganaderos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro hospitalario. La Guardia Civil detenía en Alcaudete a un hombre de 46 años, supuesto agresor de otro de 56, que murió apuñalado en un área de descanso de la Nacional 432 Córdoba-Badajoz. Fuentes cercanas a esta investigación han informado que la detención se produjo en las inmediaciones de esta localidad jienense gracias al dispositivo de búsqueda que estableció por la noche después de este suceso. La Guardia Civil ha detenido en Alcaudete, Jaén, a un hombre de 46 años como supuesto autor del apuñalamiento mortal de un varón de 56 que fue atacado en un área de descanso de la Nacional 432 Córdoba-Badajoz, en la localidad cordobesa de Luque. La detención se ha producido gracias al dispositivo de búsqueda que se estableció en los alrededores de este establecimiento tras producirse el suceso. El supuesto asesino había seguido hasta el lugar del crimen a su víctima y a la mujer que lo acompañaba, que es la esposa del agresor y que había decidido poner fin a la relación. Según fuentes del Ayuntamiento de Alcaudete, la mujer aún estaba casada con el supuesto asesino. Al parecer mantenía una relación fuera del matrimonio y había decidido poner fin a la convivencia. El autor del crimen llevaba varios días siguiendo a la mujer, hasta que ayer decidió acercarse al lugar donde se encontraban para acabar con la vida del amante, mientras que la mujer, de la que no se ha detallado su paradero, no resultó herida.
Ratko Mladić, el presunto criminal de guerra y antiguo jefe militar serbobosnio, fue detenido en una localidad del norte de Serbia. Tiene un aspecto muy envejecido, figuraba con identidad falsa y no ofreció ninguna resistencia durante su captura. Mladić, antiguo comandante militar de los serbobosnios durante la guerra de Bosnia, está acusado por el Tribunal Penal Internacional de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Los familiares de las víctimas creen que esta detención llega demasiado tarde. Ratko Mladić no acepta a la justicia internacional. Según su abogado, el ex general serbobosnio no reconoce al Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU. Este tribunal lo procesó por genocidio en 1995 por la masacre de unos 8.000 musulmanes bosnios en Srebrenica y otros crímenes durante la guerra de Bosnia desde 1992 hasta 1995. El presidente de Serbia, Boris Tadić, ha confirmado este miércoles la captura del criminal de guerra más buscado en la localidad de Lašarevo, en la provincia de Vojvodina, al norte de Serbia. Tadić también ha dicho que su extradición a La Haya está en marcha. De momento, el interrogatorio ha sido suspendido en el Tribunal de Serbia debido a los problemas de salud del acusado. Según los abogados, apenas podía responder. Mladić y sus abogados tendrán un plazo de 3 días para apelar la orden de extradición. Su arresto era una de las condiciones indispensables para la integración de Serbia en la Unión Europea. La detención de Ratko Mladić llega tarde para algunos familiares de la masacre de Srebrenica. Algunos creen que las autoridades han encubierto al exgeneral. Hemos estado esperando esta noticia desde hace casi 16 años. Los que lo detuvieron sabían todo este tiempo dónde estaba escondido ese carnicero. Ella ha perdido a sus 2 hijos y a su marido. Esta otra reza por sus 2 hijos muertos en la matanza. Más de 6.000 víctimas han recibido sepultura en este cementerio, identificadas mediante pruebas de ADN y exhumadas de fosas comunes. El año pasado se celebró un entierro multitudinario y se recordó a los 8.000 musulmanes que fueron asesinados cuando las tropas serbobosnias de Mladić tomaron Srebrenica en 1995, un enclave protegido por la ONU. La matanza fue calificada de genocidio por las instituciones judiciales internacionales. Los dirigentes de los 8 países más ricos del mundo cierran hoy su cumbre de 2 días con el compromiso de prestar ayuda práctica para consolidar las reformas de la primavera árabe. Después de tratar la situación de los países del norte de África y Oriente Medio, el G8 volverá a debatir mañana medidas concretas para consolidar el proceso de reforma. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, buscará el respaldo de los países del G8 a su plan de apoyo a la transición en los países árabes, pero no espera compromisos monetarios específicos. Bajo la presidencia francesa, los líderes del G8 ultiman la declaración final de esta cumbre en Deauville. Está previsto que apoyen a los países que han decidido iniciar una transición a la democracia, en concreto a Túnez y Egipto, y más presión para Libia y Siria. El grupo se ha puesto de acuerdo también en la necesidad de crear una rigurosa reglamentación del sector nuclear, medidas que para algunas organizaciones ecologistas son insuficientes. En términos de seguridad nuclear en este G8 lo que se ha dicho es muy poco, demasiado tarde, porque después de Fukushima lo que tenemos claro es que la seguridad nuclear no está garantizada, porque la industria nuclear no puede mirarnos y decirnos que tiene una solución para el almacenamiento de residuos nucleares. Conocemos ya el tiempo que nos espera para las próximas horas. La zona de altas presiones que se situaba en el Océano Atlántico frente a las costas de Irlanda nos envía vientos del noreste. Esta entrada de vientos provoca aire húmedo y más fresco procedente del mar Cantábrico y se instala en el norte de la península con la consecuente bajada de temperaturas. Además, para esta jornada tenemos en Andalucía cielos cubiertos en zonas de montaña y en el valle de Guadalquivir cielos nubosos. Antonio Carmona vuelve al mercado discográfico, producido entre otros por Gustavo Santolaya y el propio Carmona. El disco incorpora varios temas a dúo con Concha Buica y Nelly Furtado.
Antonio Carmona, que siempre será un ex de Ketama, ha vuelto al mercado discográfico 5 años después de iniciar su carrera en solitario con De Noche, un álbum que contiene 12 canciones en las que el granadino derrocha optimismo. Para nacer de nuevo en la vez. Producido, entre otros, por Gustavo Santaolalla y el propio Carmona, el disco incorpora varios temas a dúo con Concha Buica y Nelly Furtado, quien le aporta la dulzura necesaria para recorrer este camino de los sueños, elegido como single de lanzamiento. Y esta vez, mi corazón yo dejaré volar. Desde su debut con Vengo Venenoso, Carmona ha ido y vuelto en muchas ocasiones hasta los ritmos latinos, ha indagado en Nueva York y en Egipto y ha regresado a Madrid. De Noche, que se pondrá a la venta el 31 de mayo, es Carmona fusionado y renovado. Con solo 5 estrenos, este fin de semana la cartelera se polariza entre La terapia del castor, que protagoniza Mel Gibson bajo las órdenes de Jodie Foster, y Nowhere Boy, y el retrato de juventud de John Lennon, que dirige en Sam Taylor Good. Jodie Foster recupera a su amigo Mel Gibson, más conocido últimamente por sus escándalos personales que por su trabajo, y le ofrece un papel a medida, el de un hombre de negocios sumido en una profunda depresión. ¿Qué te pasa? Estoy enfermo. ¿Quieres recuperarte? ¿Quién eres? Verás, Walter, yo soy el castor y he venido a salvar tu maldita vida. Su vida personal y laboral. El kit de leñador del señor Castor se vende como rosquillas. Secundado por la propia Foster, Chris Cherry Jones y Jennifer Lawrence, Gibson se deja tratar por el castor. Me voy a Hamburgo. Con el grupo nuevo, ¿cómo se llaman? Sam Taylor Good, en Nowhere Boy, analiza la figura de John Lennon mucho antes de convertirse en un mito. Aaron Johnson da vida a este joven de Liverpool de una familia desestructurada que encuentra en la música el sentido a su vida. Violencia, sexo, autodestrucción. Lo mejor de la red se da cita en el debut cinematográfico de Óscar Rojo, que en Brutal Box retrata a víctimas, verdugos, patrocinadores y espectadores de contenidos extremos. Desde Francia nos llega la comedia dramática Pequeñas mentiras sin importancia, una historia de engaños, pérdida y amistad al estilo de la británica Los amigos de Peter. ¡Dale caña! Es todo hasta el momento. Ya saben que volvemos esta tarde con toda la actualidad que se produzca a lo largo de esta jornada. Nosotros volvemos el lunes. Que disfruten del fin de semana.